Hola a todos y bienvenidos a Medicina On Air. Hoy os quiero hacer un capítulo rapidillo de 15 minutillos sobre recomendaciones preventivas cardiovasculares en cuanto a hipertensión arterial, sobre un artículo que he visto de 2022 que hace una actualización de la PAPS de 2018. Os proyecto ya en pantalla las diapositivas y vamos a empezar. Como introducción, decir que la hipertensión se sigue definiendo como unas cifras de presión arterial repetidamente elevadas en la consulta clínica de una sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. Estas dos o una de las dos. Sistólica 140, diastólica 90. La presión arterial diastólica se asocia con un aumento de enfermedad cardiovascular en menores de 50 años a partir de esa edad. La presión arterial sistólica es la que gana más poder y en especial en valores mayores de 140 milímetros de mercurio pasa a ser el mejor indicador de enfermedad cardiovascular y de discapacidad. En estas cifras tenemos un hipertenso, ahora hablaremos de qué más cifras hay para diagnosticar hipertensión, pero se sabe que la presión arterial por encima de 120-80, incluyendo por tanto esta hipertensión, es el factor de riesgo con mayor asociación a mortalidad prematura en Europa. Además, en el artículo del que os hablo, se ha visto que todos los grupos de edad y étnicos tienen una cosa en común, que es que la presión arterial elevada tiene una relación continua e independiente de otras patologías con la incidencia de ictus hemorrágico isquémico, infarto de miocardio, muerte súbita, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal terminal, fibrilación auricular, deterioro cognitivo y demencia. Comenzamos a hablar de hipertensión arterial y empezamos con el cribado y diagnóstico. La prueba inicial de cribado de la hipertensión arterial es la toma de presión arterial en la consulta. Como todos sabéis, ¿cada cuánto se hace? Anualmente, en mayores de 40 años, o si hay factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión, que serían sobrepeso, raza negra o lo que llamamos presión arterial normal alta. Si no hay ninguno de estos factores de riesgo, se hará cada 3-5 años. ¿Qué es esto de presión arterial normal alta? Bueno, las cifras de tensión arterial se categorizan según el número en distintas clasificaciones. Entonces, bueno, por debajo de 120-80 sería óptima, subiendo 10 de sistólica y 5 de diastólica, es decir, de 120 a 129, de 80 a 84, tendríamos una cifra de tensión arterial que llamaríamos normal. De 130 a 139, 85, 89 sería normal alta, que es la que nos decían que a partir de aquí ya habría que medirla una vez al año. Y hasta aquí tendríamos lo que llamaríamos las cifras de tensión arterial por debajo del diagnóstico de hipertensión arterial. Ya habéis visto que suben de 10 en 10 la sistólica y, como he dicho, de 5 en 5 la diastólica hasta llegar a 139, 89. A partir de 140 90, pues ya sabemos que tenemos hipertensión arterial de grado 1, que sería de 140 a 159 y de 90 a 99 de diastólica. Una cosa o la otra o las dos. En cuanto a la presión arterial sistólica que define el grado 2, sería, aquí ya estaríamos en rangos de 20 milímetros de mercurio, de 60 a 79, 160 a 179, o de 100 a 109 la diastólica. Eso sería la hipertensión arterial de grado 2. Y la sistólica mayor de 180 y o la diastólica mayor o igual a 110 supondría la hipertensión arterial de grado 3. De manera que por debajo de 120-80 óptima, de 120 a 129, 80-84 sería la normal, de 130 a 139, de 85-89 sería normal alta, y a partir de aquí pasaríamos a la hipertensión y empezaríamos a subir de 20 en 20 y de 10 en 10, en vez de 10 en 10 y de 5 en 5 como antes. Entonces la sistólica de 140 a 159 o una diastólica de 90 a 99 definiría la hipertensión arterial de grado 1, de 160 a 179, 100, 109 hipertensión arterial de grado 2 y mayor de 180 a 110 grado 3. Si solo tenemos subida la sistólica, tendríamos una hipertensión sistólica aislada, que se definiría como una sistólica mayor o igual a 140 con una diastólica menor de 90. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Pues el diagnóstico se confirma normalmente mediante monitorización automática de la presión arterial, que es que un aparato que conectas al paciente le va tomando la tensión en distintos momentos del día, incluyendo por la noche, o mediante automedida de la presión arterial, que al paciente se le dan una serie de parámetros sobre cuándo y cómo medirse la tensión arterial y se la mide en su casa para evitar el fenómeno de bata blanca.
Hay distintos umbrales, entonces, dependiendo del método de medida de la presión arterial. ¿Cuándo diagnosticamos hipertensión arterial? Pues 140-90 para la toma de presión arterial en consulta, como hemos dicho. 135-85 serían los valores que el paciente se toma con la AMPA, o en los valores diurnos, en los valores que toma por el día la monitorización automática, la MAPA. Bajaríamos un poco más, de 130-80 con medidas promediadas de las 24 horas de la monitorización automática, es decir, si el mapa mide una media de tensión arterial por encima de 130-80, tenemos un hipertenso. Y si el mapa mide por la noche cifras superiores a 120-70 de media, en los valores nocturnos también tendríamos un hipertenso. Entonces, en consulta 140-90, valores por el día normales y corrientes que se toma él o que se toma la máquina, 135-85, en cifras promediadas de las últimas 24 horas por el mapa, 130-80, y el límite más exigente, 120-70 para los valores nocturnos de la monitorización automática de la presión arterial. Ahora bien, ¿cómo se trata una vez que tenemos diagnosticada la hipertensión arterial? Pues sabemos que hay estilos de vida que reducen la presión arterial. ¿Cuáles son? Pues la pérdida mantenida del exceso de peso. Cuando se mantiene a una persona en un peso adecuado después de haber tenido sobrepeso, se sabe que se reduce la presión arterial. Cuando se reduce el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios, sobre todo en ciertas personas, puede reducir la presión arterial. El ejercicio físico regular reduce la presión arterial, la dieta mediterránea y la reducción del consumo de alcohol si se bebe. Hay que añadir a estos pacientes no fumar, porque hay que plantear la hipertensión arterial como un factor de riesgo cardiovascular, y es verdad que el tabaco no aumenta la tensión arterial como tal, pero sí incrementa el riesgo cardiovascular, por lo que hay que quitarlo también. ¿Qué objetivos marcamos o qué condiciones para el tratamiento farmacológico marcamos? Para poner pastillas para la tensión arterial hay un objetivo claro, hay una cifra clara que es mayor o igual a 160-100, que es una hipertensión de grado 2, como hemos dicho antes. Ahí el tratamiento sería inmediato y hay que tener al paciente controlado en menos de 3 meses. Si tenemos una hipertensión de grado 1, que como hemos dicho son de 140 a 159, 90, 99, que ya habéis visto que va de 20 en 20 y de 10 en 10, pues ahí en el grado 1 el tratamiento puede ser más laxo. Podemos esperar de 3 a 6 meses y poner tratamientos si no se mejora con el estilo de vida la cierre de tensión arterial, a no ser que el paciente tenga un riesgo cardiovascular alto o muy alto, que calcularemos con el SCORE 2 o con el SCORE All People para ancianos, o a no ser que el paciente tenga enfermedad cardiovascular ya establecida, enfermedad renal, daño orgánico mediado por hipertensión ya conocido. Entonces, en el grado 1 se trataría si hay estos factores de riesgo, y si no, daríamos 3 a 6 meses para que el paciente intente hacer los deberes e intente controlarla mediante estilos de vida. Y en 160-100, mayor o igual a esa cifra, en tratamiento inmediato y reducción en menos de 3 meses. En otros pacientes, por ejemplo, en mayores de 80 años, sin fragilidad, que podría parecer que podemos ser más permisivos, también hay que tratar cuando hay cifras mayores de 160 o incluso de 150, ¿vale? Mientras se tolere hay que intentar tratar en pacientes aunque sean mayores. Y en pacientes de esta edad que tengan el riesgo cardiovascular muy alto, sobre todo si tienen enfermedad coronaria, incluso habría que tratarlos antes. Habría que tratarlos con cifras de 130, 139, 85, 89, lo que hemos llamado antes presión arterial normal alta. Entonces aquí, si se tolera, habría que pensar que en estos pacientes, si tienen un riesgo cardiovascular muy alto, sobre todo enfermedad coronaria, habría que tratar. Estos son algunos ejemplos que os he puesto, pero lo que quiero que os quedéis sobre todo es lo de 160-100 y 140-159, 90-99. Hipertensión grado 2, tratamiento inmediato. Grado 1, hay que hacer intervencionismo en el estilo de vida y después tratar si no se mejora. El tratamiento farmacológico puede parecer un poco difícil, pero hay una serie de pautas que os puedo dar para ayudaros. ¿Cuáles son los tratamientos indicados para iniciar el tratamiento farmacológico? Los diuréticos, los antagonistas del calcio, los IECA, los ARA2 y los betabloqueantes. Todos ellos pueden ser terapias de inicio. ¿Cuándo se asocian dos o más fármacos? Pues cuando es necesario, que es
normalmente la hipertensión de grado 2 y de grado 3. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque se ha visto que si se hace bien y de manera monitorizada se disminuye más la presión arterial, de forma más acentuada quiero decir, y se disminuye incluso quizás la morbilidad cardiovascular de forma más acentuada. Entonces, en pacientes con hipertensión arterial de grado 2, grado 3, directamente se puede empezar con combinación de 2 fármacos. ¿Qué fármacos no se pueden combinar? Los IECA con los ARA2 o con los inhibidores de la renina, no se pueden combinar, IECA y ARA2. Y los beta bloqueantes con los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, verapamilodiltiazem, por ejemplo, tampoco se pueden combinar. Entonces, IECA y ARA2 y verapamilodiltiazem con beta bloqueantes no se pueden combinar. Los IECAs y los ARA2 son los fármacos de elección en los diabéticos, incluso los que no tengan nefropatía. Eso también es importante que lo sepamos. Vamos a especificar más sobre los fármacos. Por ejemplo, la terapia inicial. Pues en la terapia inicial habrá que iniciar con un IECA o con un ARA2 y si hacen falta 2 fármacos, pues con un calcio antagonista dihidropiridínico, por ejemplo, o con un diurético tiacídico o similar a tiacidas, que serían la clortalidona o la indapamida. Podríamos iniciar con cualquiera de estos 3, combinándolo con los IECAs o con los ARA2. Si hay que dar 3 fármacos, se combinan todos los escalones anteriormente mencionados, los IECAs o los ARA2, con un calcio antagonista dihidropiridínico y un diurético tiacídico o similar. Si tenemos ya 3 fármacos y no se ha controlado, tenemos una tensión arterial, una hipertensión arterial resistente. Y aquí habría que poner espironolactones. Y aquí hay que llevar un poco más de cuidado porque hay que vigilar el potasio y hay que hacer ajuste renal. Así que cuidado con pacientes nefrópatas. Hay que ajustar también a la función renal. No olvidar que la espironolactona sería el fármaco de elección para la hipertensión resistente, que es 3 fármacos sin control de la hipertensión arterial. Los betabloqueantes se utilizan sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, con ANGOR, con infarto de miocardio, con fibrilación auricular o en pacientes que sean gestantes o que estén buscando o planeando la gestación. Los IECAs y los ARA2 son los que más reducen la albuminuria y retrasan la progresión de la enfermedad renal, ya sea diabética o no, por lo que son los fármacos de elección también en estos pacientes con problemas renales. ¿Cuáles son nuestros objetivos con este tratamiento farmacológico? Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Ya hemos visto cuándo se iniciaba y ahora vemos cuándo tenemos que pensar que tenemos al paciente controlado. Bueno, el primer paso y lo que tenemos que sacar sobre todo de esta diapositiva, como siempre está en los cuadros amarillos, es que el objetivo tiene que ser 140-90, menos de 140-90 en todos los pacientes. Pero hay que intentar una diastólica que esté aún más por debajo de eso, que esté por debajo de 80, entre 70 y 79. Eso sería lo ideal. Una diastólica entre 70 y 79, pero no podríamos sobrepasar el límite de seguridad de la sistólica. No hay que bajarla cuanto más mejor, sino que hay que tenerla bien controlada en su punto. Es decir, en todos los pacientes menos de 140-90, si se puede, sin llegar a bajar la sistólica por debajo de 120, tener la diastólica entre 70 y 79, mejor. El límite de seguridad está marcado por debajo de 120 porque a partir de ese momento el riesgo supera claramente al beneficio y puede haber muchos problemas de hipotensión y otros efectos secundarios. Incluso el límite se marca en los muy mayores en 130 milímetros de mercurio. O sea que cuidado. Como os digo, 140-90 por debajo es el objetivo para todos, intentando tender a 70-79 de diastólica. En pacientes jóvenes menores de 70 años, si se tolera, la sistólica también tiene que tener un objetivo más restrictivo. Hay que pensar en una sistólica de 120 a 129. Si tienen enfermedad renal crónica, no. Si tienen enfermedad renal crónica sería de 130 a 139. Pero si no tienen enfermedad renal crónica y son adultos a menores de 70 años y se tolera bien, una sistólica de 120 a 129 es lo aceptable. Tendríamos a nuestro paciente perfecto con una sistólica de 120 a 129 y una diastólica de 70 a 79. Pero eso sería si se tolera, ya que hay que llevar mucho cuidado con los efectos adversos y, como digo, nunca bajar la sistólica por debajo de 120 porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, como se dice. En mayores de 70 años, incluyendo los mayores de 80 años no frágiles, el tratamiento es difícil a veces ser muy restrictivo. Hay que intentar en todos con una presión arterial sistólica menor de 140, tendiendo a cifras de esos 130-139 si se tolera, tendiendo a lo más bajo posible en este aspecto.
pero sin dar lugar a efectos adversos. Y en los muy mayores, sobre todo si empiezan a tener fragilidad, es difícil alcanzar objetivos exigentes porque toleran muy mal y porque tienen efectos secundarios. Entonces, como recomendación general, por debajo de 140-90, una diastólica de 70-79 si se puede, y si se puede, una sistólica de 120-129. Pero cuidado en ancianos, que en este caso, con tener menos de 140, podríamos estar muy contentos con nuestro tratamiento. Como puntos finales, es importante que a veces el tratamiento no falla porque no sean los fármacos buenos, sino porque el paciente no se los toma o no se los toma bien. La adherencia al tratamiento es una de las causas, la mala adherencia al tratamiento es una de las causas más frecuentes del mal control en hipertensos. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y hay que considerar la hipertensión conjunto con otros factores de riesgo cardiovascular, como decía antes, ya que marca el tratamiento y el pronóstico del paciente. Y además hay que pensar que es un factor de riesgo cardiovascular y pensar en el riesgo cardiovascular conjunto o global, ya que además seguramente esta enfermedad acompaña a otras condiciones que también sean factores de riesgo cardiovascular. Es muy típico que los hipertensos tengan bastantes factores de riesgo cardiovasculares. En cuanto al papel de la enfermería, cada vez es más importante y ellos son muchas veces los que hacen el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, y hay que tener muy buena comunicación con ellos, sobre todo en atención primaria, aunque también en consultas hospitalarias. Importante también para la hipertensión arterial la asunción progresiva de responsabilidad que están sufriendo las farmacias comunitarias, midiendo la tensión arterial, que muchas veces los pacientes van allí, se sientan y se toman su tensión arterial, y son ellos los que ven cuando hay buen o mal control y los que guían un poco a los pacientes. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este capítulo, espero no haberme enrollado mucho y espero que os sea útil. Y si os gusta, pues decídmelo, dejádmelo en comentarios o decídmelo por el Instagram, que yo siempre os respondo a todo y así sigo haciendo contenido similar. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.